En este vídeo te voy a hablar de qué es la diabetes tipo 2, cómo diagnosticarla y sus síntomas. ¡Empezamos! Muy buenas a todos, soy el Dr. Antonio Hernández y si es la primera vez que estás en este canal, suscríbete, dale a la campanita y estarás informado de todos los vídeos que voy a ir subiendo acerca de nutrición, suplementación y patologías. En el día de hoy os voy a hablar de la diabetes tipo 2. Anteriormente ya realicé un vídeo hablando de la diabetes tipo 1, os dejo un enlace en la tarjeta y podéis ver toda la información que ya dejé. ¿Cuál es la diferencia entre la diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 1? Sobre todo quiero que entendáis una diferencia, y es que actualmente, en el siglo XXI, tenemos una epidemia de diabetes tipo 2, que a diferencia de la diabetes tipo 1, que normalmente se produce en la infancia y es un proceso autoinmune por el cual el páncreas deja de liberar insulina, la diabetes tipo 2 es un proceso multifactorial. Se ha observado que tan solo un 10% de esta enfermedad tiene un condicionante genético y el 90% de las causas son condicionadas por el medio ambiente, la nutrición, la suplementación que podemos tomar, el descanso, la exposición a drogas, a alcohol, a fármacos, alteraciones de la flora intestinal, etc. Actualmente existen más de 300 millones de personas en el mundo con diabetes tipo 2. Eso significa que más del 10% de las personas en edad adulta a nivel mundial tienen diabetes tipo 2. ¿Y cómo se manifiesta la diabetes tipo 2? Principalmente con una elevación de la glucosa en plasma. Esto es igual también en la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 1 normalmente tenemos elevaciones de glucosa en plasma, solo que mucho más elevadas, a 200, 250, 300, 400, y en la diabetes tipo 2 los inicios son de una elevación paulatina de glucosa en plasma, 120, 140, 150, 180, 200... de forma que el organismo cada vez va teniendo en plasma sanguíneo una elevación de glucosa y eso va teniendo una serie de consecuencias principalmente metabólicas. Por eso la diabetes tipo 2, aunque su expresión principal es la elevación de glucosa, es la consecuencia final de que metabólicamente, inmunológicamente, neuronalmente, hormonalmente, el organismo está llegando a un límite a partir del cual van saliendo diferentes teclas, de forma que la diabetes tipo 2 es la expresión de ese fracaso metabólico, inmunológico o neuronal en el organismo. La diabetes tipo 2 siempre va a llevar asociada una resistencia periférica a la insulina. ¿Esto qué significa? Quiero que lo entendáis. Y para eso os voy a explicar rápidamente el proceso fisiológico que ocurre cuando tomamos hidratos de carbono. Cada vez que vosotros tomáis un bocadillo, cada vez que tomáis pasta, que tomáis unos espagueti, que tomáis un helado, cada vez que tomáis un smoothie cargado de plátano, cada vez que tomáis cualquier tipo de hidrato de carbono con mucha carga glucémica, si la persona tiene una sensibilidad a la insulina correcta, realizará la ingesta del hidrato de carbono, liberará las moléculas de glucosa en el intestino, atravesarán las vellosidades y se producirá un ascenso de la glucosa en plasma. Si todo está normalizado en el organismo y la homeostasis funciona de forma correcta, el páncreas va a liberar insulina. Y si existe una sensibilidad correcta en los receptores que tienen que existir periféricos, principalmente a nivel muscular y hepático, ¿qué va a ocurrir? Que con poca cantidad de insulina que libere el páncreas, la insulina atrapará esas moléculas de glucosa que hayamos comido recientemente y entrarán a través de los receptores de forma que en pocos minutos se va a normalizar la glucemia. Como consecuencia de malos hábitos a lo largo de toda nuestra vida, quizá por haber tomado mucho hidrato de carbono, sobre todo de alto índice glucémico y no haberlo quemado. Como consecuencia de haber perdido masa muscular con el paso del tiempo, porque es una persona que no ha entrenado o una persona incluso que haya entrenado pero ha hecho mucho ejercicio aeróbico de forma que ha catabolizado mucha masa muscular. Como consecuencia de estrés físico-emocional, no descanso, como consecuencia de fármacos como corticoides, antibióticos que puedan alterar la composición de la flora intestinal, como consecuencia de muchísimas patologías de base, puede existir una alteración paulatina y progresiva en los receptores a la insulina periféricos, de forma que cuando la persona tome el hidrato de carbono, esa pequeña cantidad de insulina que liberaba hace años para normalizar la glucemia ya no es suficiente y ahora el páncreas tiene que liberar 3, 4, 5, 6 y hasta 10 veces más de insulina para conseguir
normalizar la glucosa en plasma y que a los 60-80 minutos de nuevo estemos en 90-100 en el plasma sanguíneo. Por eso, todas las diabetes tipo 2 tienen de base una resistencia a la insulina, y cuando nosotros observamos en una analítica sanguínea que la glucosa ya está en 140-150, quizá te pueden decir, bueno, mira, parece que tienes ahora una diabetes tipo 2 o una prediabetes, te vamos a dar un fármaco antidiabético, y eso no es que esté mal, pero que la glucosa haya ascendido es la expresión final de todos esos procesos metabólicos que han ido fallando quizá desde hace 10 o 15 años, de forma que poco a poco se ha ido gestando una resistencia periférica a la insulina, y el páncreas, cada vez que hemos ido tomando hidrato de carbono, incluso cada vez, aunque sea menor la cantidad de hidrato de carbono que tomamos, el páncreas ha ido teniendo que liberar más cantidad de insulina hasta que ya no ha sido posible normalizar la glucemia, y cuando ya lo observamos en la analítica, ya previamente durante años probablemente ya han existido episodios metabólicos, endocrinos, hormonales, inmunológicos, que son los que dan tarde o temprano a todo el espectro denominado síndrome metabólico, que es lo que también tiene la diabetes tipo 2 asociado. Entonces, la diabetes tipo 2 se va a expresar en una analítica con una elevación de glucosa, pero es la consecuencia de un fallo metabólico. Por eso existe de base una resistencia a la insulina, y esa resistencia a la insulina va a dar lugar al síndrome metabólico, tan escuchado hoy en día y que tantas patologías multifactoriales lleva asociadas, como elevación de la presión arterial, elevación del colesterol, disminución del HDL, el denominado colesterol bueno, y aumento del LDL, que es el colesterol malo, aumento de triglicéridos, aumento de la coagulación o la viscosidad sanguínea, con lo que existe más predisposición a trombos, accidentes cerebrovasculares, cardiovasculares, aumento del depósito de grasa central, principalmente la grasa asociada a las vísceras, y de ahí el riesgo que existe en toda persona diabética tipo 2 o con síndrome metabólico a hígado graso. Y por último, la metainflamación o inflamación crónica de bajo grado, también muy asociada a la diabetes tipo 2 y al síndrome metabólico, caracterizado por un estado de inflamación crónico a lo largo de todo el organismo que genera liberación de moléculas denominadas citoquinas que van a generar inflamación multifactorial en todo el organismo, de forma que la persona que tiene una diabetes tipo 2 o un síndrome metabólico va a tener dolor desde que se levanta por la mañana en articulaciones, en el músculo, va a tener dolor de cabeza, va a tener dificultad de entrenar, dificultad de levantarse por la mañana con energía, y poco a poco, en el peor de los casos, se va a ir desarrollando una inflamación que puede generar procesos autoinmunes, como procesos hipotiroideos, artritis reumatoide, vitíligo, etc. Como veis, la diabetes tipo 2 no es cualquier cosa. Se trata de una patología que lleva asociada esa hiperglucemia, pero que asociado también tiene todas las particularidades y patologías con las cuales se expresa el síndrome metabólico. Y si os dais cuenta, muchas de las patologías que he ido nombrando, como el aumento de la presión arterial, patologías cardiovasculares, procesos autoinmunes, fibromialgia, dolor crónico, son patologías que actualmente nos estamos encontrando con mayor auge en nuestra sociedad. Hay muchísimas personas que a partir de los 40-45 años tienen muchísimas de estas patologías y constantemente van tomando cada vez un fármaco más para tapar un síntoma, un fármaco para el ácido úrico, un fármaco para la presión arterial, un fármaco para evitar la subida de adrenalina, de colesterol, de triglicéridos, y sin embargo todo esto son solo expresiones de un fallo metabólico que quizás se podría corregir, y se puede corregir con hábitos nutricionales, con deporte, con descanso y con pequeños suplementos naturales. Quiero hablaros, dentro de todas estas patologías asociadas a la diabetes tipo 2, los procesos asociados a la neurodegeneración. Cuando el organismo no es capaz de metabolizar de forma correcta la glucosa, esta glucosa se deposita en proteínas que tenemos a lo largo de todo nuestro organismo, como pueden ser las de las venas, la de las arterias, o como pueden ser proteínas que tenemos a nivel neuronal. Esto va produciendo un proceso que se denomina glicación de proteínas, que genera mayor oxidación y hace que las proteínas de nuestro organismo cada vez sean menos elásticas y que cada vez sean menos rígidas. Y la diabetes tipo 2 se encuentra muy asociado a procesos neurodegenerativos como el Parkinson, como la esclerosis múltiple o como el Alzheimer. Por eso, estas patologías neurodegenerativas actualmente en la neurología se denominan diabetes tipo 3. Fijaos el impacto que tiene a lo largo de toda nuestra vida no controlar
el consumo de hidratos de carbono, su gasto, la sensibilidad a la insulina, etc. ¿Cómo podemos diagnosticar una diabetes tipo 2? Principalmente una serie de síntomas. La diabetes tipo 2, a diferencia de la diabetes tipo 1, no genera un ascenso de glucosa a 300, a 400. Los niveles de glucosa van ascendiendo paulatinamente, 95, 100, 105, 110 en ayunas. Entonces, cuando veáis que en ayunas, de forma repetida, no un día os hagáis una analítica y veáis una analítica de 102 y ya penséis que estáis prediabéticos. Tenéis que repetirlo varias veces, incluso pedir una curva de glucemia, donde os van a hacer una carga de glucosa y a las 2 horas se va a ver más o menos cómo ha controlado la glucosa el organismo para ver si la glucosa se queda demasiado alta por encima del umbral máximo. También podéis mirar los niveles de insulina en ayunas, intentando que no estén por encima de 10-12, incluso una carga de glucosa para ver también cuál es la respuesta de insulina en el plasma sanguíneo. En cuanto a los síntomas, la diabetes tipo 2 os va a hacer orinar bastante porque el organismo necesita expulsar la glucosa lo antes posible con tal de que no se quede elevada. Os va a generar muchísimo cansancio y mucho hambre. ¿Por qué? Porque si los receptores a la insulina se encuentran cerrados, aunque comáis mucho hidrato de carbono, ¿qué va a ocurrir? Como los receptores están cerrados, la insulina que libera vuestro páncreas para gestionar la glucosa no va a poder entrar al interior de las células. Y fijaos una cosa, cuando hay resistencia a la insulina, no es que solo no entre la glucosa al interior para producir ATP y energía, no entran aminoácidos esenciales, no entran ácidos grasos esenciales o no con tanta eficiencia como cuando existe una sensibilidad a la insulina. Entonces, una de las características es que la persona con diabetes tipo 2, a pesar de que aparentemente tiene sobrepeso, tiene grasa abdominal central, se encuentra muy cansado, se encuentra con mucho hambre, necesita picos de azúcar para controlar ese vacío energético celular, tiene mucha sed porque está orinando constantemente y eso le hace beber constantemente, y una de las características que también se puede observar es que ante los cortes, pequeños cortecitos en los pies, en el afeitado, le va a costar cicatrizar de forma eficiente o incluso puede tener pequeñas infecciones recurrentes como aftas o pequeños herpes. Quiero entonces que os quedéis con esta idea. La diabetes tipo 2 es un proceso cuya causa es multifactorial y que puede tener un impacto en la salud muy severa, a nivel cardiovascular, a nivel metabólico, a nivel endocrino, a nivel neuronal, y se puede corregir con fármacos, pero sobre todo quiero que sepáis que se puede corregir y de forma rápida, con una nutrición balanceada, con suplementos, con descanso, con deporte. De todo ello os voy a hablar en el siguiente vídeo. Si os ha gustado este vídeo y queréis estar al tanto de todos los siguientes que voy subiendo acerca de diabetes, otras patologías, podéis suscribiros al canal, dar a la campanita y estaréis informados de todos estos vídeos. Soy el Dr. Antonio Hernández y en el siguiente vídeo te espero.